los uruguayos. Y bueno, cuando uno ve ya aproximándose a las elecciones distintos candidatos a hablar del tema de seguridad y bueno, empezar a proponer determinados planes de seguridad, nosotros siempre decimos hay que preguntarle a los que saben. Y bueno, esta es la oportunidad de tener en nuestro capítulo a Jorge, al cual le damos las gracias por estar, sabemos que es un sacrificio que hace, pero bueno, creo que va a continuar además en darle fortaleza a nuestro partido, porque sin lugar a dudas va a ser la mejor propuesta de seguridad que va a tener el lugar, y ojalá que la podamos desarrollar entre todos en el próximo periodo de hoy. Yo brevemente quiero compartir el historial un poco del currículum de Jorge. Jorge es comisario mayor retirado, licenciado en Seguridad Pública, prestó servicios en la jefatura de policía de Perú por 34 años, lo cual no es poca cosa, ejerciendo distintas seccionales de Montevideo, entre las cuales se cuentan seccionales consideradas rojas, pertenecientes a zonas rojas. Integró el cuerpo de radio patrulla, la pieza central de operaciones, la dirección de seguridad, la dirección de personal, todas las sectores de formación policial para todas las escalas jerárquicas, y fue docente durante 25 años en materias policiales. Es licenciado en Seguridad Pública desde el año 2013, y bueno, y finalmente lo más importante es que hoy llega las reglas del cabildo, así que sin más preámbulos y aprovechando el tiempo, le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas noches, es un gusto estar acá. A veces cuando uno planifica las cosas, no salen tan bien como cuando uno las hace espontáneamente. Tenía la ocasión de hacer una presentación hoy, pues no sé cómo lo volvíamos. Así que, bueno, es un gusto estar acá. Nuestra idea es que ya hace unas semanas atrás arrancamos el Salto con el diputado Bernás, haciendo una charla que está el amigo de comunidad, que está ahora acá. Y la idea que nos transmitió Manín, básicamente a Manín, pero también de Menech, de la E, etc., es ¿cómo se dice? Manipulando que afrontáramos el globo, porque de aquí a fin de año seguimos a tener que estar dando vueltas por todo el país, haciendo saber de primera mano cuáles son nuestras ideas, nuestros planes, nuestras ocupaciones y nuestras preocupaciones con respecto al tema específicamente de seguridad. Pero al mismo tiempo, el programa, si bien hay varios grupos de trabajo, que seguramente algunos ya ustedes saben, en distintas materias dentro de Cabildo, el de seguridad lo tenemos prácticamente finalizado y estamos en la etapa de hacer llegar ese programa para comentarios de las agrupaciones nacionales y también las agrupaciones departamentales para obtener una evolución a los temas que estamos abordando, cómo lo estamos abordando y al mismo tiempo recibir comentarios, críticas, etcétera, digamos, para enriquecer y que lo que nosotros pensamos que se debe hacer tenga un anclaje en la realidad del país y en la realidad territorial más chica, llámese departamental o en los mismos barrios donde estamos tratando de hacer llegar a Terrote. Un poquito para complementar lo que decía Rafael, les quiero hacer saber de que nosotros también integramos una agrupación departamental, la lista 1809 de Cabildo en Montevideo. Como yo digo, manipulando, esa lista de ese grupo está compuesta en un 99% por policías, militares y familiares. O sea, somos una familia de médicos y lice
y llanamente agrupamos mucha gente, digamos, porque lo que nos mantiene en cohesión entre nosotros es una unidad de criterio y un espíritu de fraternidad, independientemente de las jerarquías. Hay oficiales, hay personas subalternos, oficiales, distintos tipos de experiencias, y no solamente de la policía, sino de todas las fuerzas. Entonces hay una conjunción entre lo que nosotros asesoramos y entre lo que representamos. No renegamos de eso. Si nos quieren decir que somos un partido de milico, no soy partido, pero lo que es la educación nuestra, somos todos de esa calaña, digamos. Orgulloso de ellos y orgulloso de hacer los mejores aportes. Nos une la idea de seguir luchando en otra trinchera, ya no en el combate directo, como decíamos, sino en el diario vivir, aportando experiencias, etc. Este grupo, como les decía, no arrancó con Cabildo. Arrancamos con el Partido Nacional en el 2017. Ahí nos juntamos una serie de oficiales en general de distintas ramas de la policía y elaboramos a lo largo de un año y medio, 2 años, junto con la García, el programa de la lista 404. Posteriormente pasó a ser el programa de todos, de la Revolución Nacional de Todos. Y posteriormente pasó a ser el programa del Partido Nacional en 122 puntos, de los cuales eran todos prácticamente de nuestra confección, salvo Antía, que aportó 2 ideas. Después lo que era Sartori y Noreñaga no aportaron para el programa en ese sentido. Posteriormente, cuando viene el compromiso con el país, ese programa, más lo que aportó cada partido, llevó a lo que se llamó el compromiso con el país, que fue el programa de la televisión republicana, ese que estaba o estaría en desarrollo. Después le decimos que estaría. Pero básicamente de ese programa no está cumplido ni en su totalidad, y hay un porcentaje que todavía está en desarrollo, o no se ha cumplido o no se va a cumplir. Estas son decisiones, digamos, políticas que han generado seguramente algunas discrepancias. Ustedes todos ya son de conocimiento porque Manini lo ha recalcado cada oportunidad que ha tenido, en cuanto a que específicamente en materia de seguridad hay algunas cosas en el tintero y que no se han cumplido o no se han cumplido con la severidad que la situación ameritaba. Por eso es que mucha gente puede tener la sensación de que las cosas han cambiado o no han cambiado tanto o se mantienen igual, y para la visión del frente eventualmente es de que no se ha cumplido nada. Bueno, algunas cosas se han cumplido, pero nosotros pensamos que se debería haber llevado a cabo un poquito más drástico el cambio para que se notara. Decimos entonces que el programa lo tenemos elaborado y a partir del 2020 nosotros, por una serie de contactos que tenían los compañeros, nos invitaron a participar en reuniones que hicimos con gente del Cabildo, y ahí fue una unión, digamos, ultra rápida y ultra fácil de concretarse, porque notamos que en realidad teníamos muchos más puntos de contacto y de principios con la gente de Cabildo que donde eventualmente estábamos. Así que, en definitiva, unos meses antes decidimos alejarnos de donde estábamos, porque no se cuando nos invitaron, se dio muy naturalmente la conjunción. Bueno, con respecto al programa, les adelanto lo siguiente, digamos. Primero, a mí me ha recalcado que hay varios temas, pero 2 de ellos fundamentales que tienen que ver con la necesidad más urgente del país. Uno es el aspecto de seguridad y el otro es el aspecto económico, con la deuda justa, etc. Y todo lo demás. Con respecto a seguridad, hay toda una historia previa que si ustedes quieren podemos entrar en detalle,
cómo llegamos al estado de situación evolutivo, al estado de situación actual en este periodo de gobierno y cuáles son nuestras preocupaciones del futuro. Básicamente el programa tiene varios pilares. Uno de ellos es la prevención y combate al crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional tiene varios tentáculos. El más conocido de todos es el narcotráfico, que todos tienen conocimiento en mayor o menor medida porque es una situación general del país. Desde el macro, el mediano y el micro menudeo de droga y adicciones. Pero también entre otras aristas, otras preocupaciones, otros puntos de interés, como es tratar de evitar el ingreso de precursores químicos para la elaboración de drogas, tratar de evitar el ingreso de drogas que no van saliendo del país como lugar de tránsito para Europa, Estados Unidos, sino que hay una preocupación muy grande para evitar el ingreso de drogas de aquellos otros países de Oriente, como el que es llamado fentanilo. Esa es una palabra que se va a empezar a poner de moda, lamentablemente, y es un poquito más complicado todavía porque no son cargamentos de ladrillos de marihuana o cocaína, sino que son pastillas. Es mucho más fácil la penetración en distintos tipos de carga. Eso es una preocupación muy seria que tenemos no solamente en la materia de seguridad, sino en materia de salud, por los efectos mucho más drásticos, rápidos y terminantes para la vida. También en crimen organizado tenemos las eventualidades de tráfico de armas que se ha dado. Generalmente hace un tiempo a esta parte se venía dando desde Uruguay hacia Brasil, estaba mucho más restringido. Pero ahora, con los aspectos regionales, estamos mucho más vulnerables en la penetración de ese tipo de armamento y es muy sensible la posibilidad de que la situación cambie drásticamente con el uso del armamento. Básicamente porque el Uruguay es chico y los barrios donde se pueden llegar a destinar esas eventuales armas pueden causar mucho daño, digamos. También tenemos el tráfico de personas con todas sus modalidades, el tráfico sexual, el tráfico de personas laborales, la inmigración ilegal, etc. El crimen organizado tiene varias aristas y funciona como una empresa multinacional. Toda empresa grande tiene que tender a diversificarse en sus actividades para crecer. Y si se estanca, es superado por otras competencias. Esto es una cuestión de mercado, de oferta y demanda, y funciona así en todo el mundo. Nosotros básicamente estamos muy preocupados por la situación regional. Y para eso, para eso hemos creado un plan de fortalecimiento de toda la red de inteligencia y vínculos y enlaces con los países del Mercosur regionales más cercanos, pero también con otros de donde eventualmente puede provenir la droga o otras actividades, ¿no? Lo que pasa en el entorno es casi de conocimiento general de todo el mundo. Todo el mundo ha escuchado hablar de la situación de la ciudad de Rosario. Rosario tiene 1 millón de habitantes, Montevideo 1,5 millones, y los índices de delictivo y de dominio del narcotráfico allí, donde es una ciudad que está estratégicamente ubicada por la vía fluvial del Paraná. Todas las barcazas que vienen de Paraguay y Bolivia pasan por allí, entonces pueden seguir el trayecto, pueden desembarcar ahí y hacer vía terrestre para salir por el puerto de Nueva Palmira o Montevideo. Entonces, eso nos afecta por ahora casi indirectamente. Lo que no queremos es que alguna ciudad o algún departamento se transforme en una Rosario. Y básicamente la zona metropolitana de Montevideo tiene índices de comisión de homicidios que Rosario tenía hace 15 años atrás. O sea, nosotros tenemos índices de comisión de homicidios, lo que Rosario tenía 15 años atrás. Y la evolución del narcotráfico allá
la vemos como que está propendiendo a hacerse en este territorio, en la misma dimensión. Entonces tenemos que tomar medidas por ese viejo dicho que dice: cuando ves la barba de tu vecino arder, tomar la tuya de remojo. Bueno, no podemos esperar a que el problema se plantee para a partir de ahí tomar medidas, porque eso implica vidas, ¿no? Entonces hay que tomar las medidas. Yo siempre pongo el ejemplo: ¿qué pasaría si hace 5 años atrás nos hubiesen dicho que iba a haber una pandemia y iba a morir tanta gente? ¿Hubiésemos esperado que llegara el primer caso o hubiésemos tomado la medida? O sea, es una pregunta retórica, pero bueno, es que tenemos que tomar medidas ahora. Entonces, tenemos esa situación en Rosario, tenemos situación del primer comando capital en Porto Alegre, en San Pablo, etcétera, nacional, tenemos situaciones de la triple frontera en Paraguay, Pedro Juan Caballero, ¿no? Hay un índice delictivo muy grande. Acá, en Uruguay, cuando escuchamos que ha habido un doble homicidio, un triple homicidio, es noticia nacional y podemos cuestionar la seguridad. Bueno, en esas ciudades los homicidios no son de 3 o 2, son de 4, han tenido casos de 6, 7 homicidios en un solo hecho. Entonces, hay que tomar muchas medidas y una de las cosas en las cuales estamos bastante flacos es en el contacto regional. Nosotros hemos jugado en conocimiento con otros colegas, etcétera, o lo que salga público en general como información, y vemos que hay congresos, hay seminarios, hay puesta en contacto con gente esporádicamente, pero no tenemos gente destacada en esos lugares para recibir de primera mano y ya filtrada la información para que nos llegue, así esperar esa información y procesarla en tiempo real. No podemos estar dependiendo de lo que nos puedan pasar a su criterio las fuerzas de seguridad de otros países, ¿no? Y eso implica también una medida de reciprocidad de nosotros con nuestros países. Entonces, ese es el primer círculo que tenemos que generar. El segundo, muy importante también, círculo concentro aproximándonos, es la frontera de Uruguay. Toda la zona fronteriza, con características comunes y características específicas o especiales de cada punto. Hay algunas que nos preocupan más que otras, lo que necesita menos, pero nos preocupa más. Una es Rivera, otra es Chuy. Pero básicamente Rivera es una situación que avisoramos, tenemos que tomar medidas desde ya y discrepamos con aquella medida que se dijo: no vamos a poner el tratamiento de la republicana en Rivera porque capaz que no es sana. O sea, hay que fortalecer, hay que fortalecer. Punto. Así, si una organización delictiva ve que hay vulnerabilidad, la va a aprovechar. Es como un nicho de mercado, un nicho de posibilidades. A ver, yo siempre pongo ejemplo también, lamentablemente es así, pero ustedes viajan de Rivera a Montevideo y a lo sumo, capaz que en ciudades pueden encontrar un móvil de camionera que los pare por casualidad, pero después el tránsito es totalmente libre. Y usted podría decir: sí, pero capaz que se tarda mucho el tránsito, etcétera. Bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es no tomar medidas. No, los controles hay que hacerlo, y cuando yo voy a controlar un vehículo, un camión, lo que sea, es por el bien general, por el interés general del ciudadano. El ciudadano se le tiene que abordar con respeto, pero explicarle esto mismo que estoy explicando. Si es una persona de bien, lo va a entender. Si no lo va a entender, también se va a actuar. Y si no lo va a entender, de repente es porque está apuntando a algo. Es decir, hay situaciones que se pueden detectar. Entonces, la frontera se tiene que, nosotros ponemos el término blindar. Se debe ser complicado en cada lugar, ¿no? Una de ellas es fortalecer la dirección de migración. Algunos de ustedes seguramente han salido del país o han entrado y vieron cuál es el trámite. Es un trámite de computadora sencillo, pero nadie le para y le pregunta más y le inspeccionan el vehículo, nada por el estilo. Una de las medidas que involucra el Ministerio del Interior es ejecutivizar la dirección de migración. Es decir, que sigan haciendo lo que están haciendo, pero tienen que tener una mesa de análisis de inteligencia para evaluar
cuál es la procedencia y cuáles son los motivos de cada persona que ingresa al país, así como su permanencia. Y al mismo tiempo, si necesita actuar operativamente, no tiene por qué estar pidiendo el refuerzo de la jefatura fronteriza o de la Guardia Republicana. Tiene que tener su propia fuerza ejecutiva para poder actuar. En otros países eso funciona de otra forma. Argentina tiene gendarmería, en otros países existe una policía de migración mucho más radical. Salvando la distancia, tenemos que hacer algo parecido. El tercer círculo concéntrico es todas las vías de aproximación y circulación del Uruguay. Las rutas tienen que ser controladas, no solamente por los móviles, sino también por las unidades en el territorio. Las seccionales policiales de todos los departamentos tienen que filtrar todo lo que deambula, exclusivamente para una cuestión, no exclusivamente, sino una razón de información, tomar conocimiento del movimiento en todas las provincias. Eso es algo que está muy debilitado, les voy a decir por qué. Y finalmente, digamos, atacar todo lo que es la problemática en el territorio de los departamentos en materia de seguridad y en materia de jurisdicciones excepcionales. Hace un tiempo esta parte hay una norma jurídica, la ley 19.315, que es la ley orgánica provincial, que modificó el artículo 25, inciso C, que significa cuáles son las potestades legales de las seccionales. En el interior es un poquito diferente, porque funciona por los principios básicos de la actuación policial, pero en Montevideo se nota mucho más. En un determinado momento se optó por priorizar la prevención y la respuesta de los móviles a la atención personalizada en las seccionales y al tratamiento de investigación, prevención y represión del delito en los territorios. ¿Qué se hizo en ese momento? Se nota más en la parte metropolitana. Se le sacó personal y móviles a las seccionales y eso originó un debilitamiento del dominio territorial, que se vio en todo el país, pero Montevideo, Canelones, es mucho más grande. Eso se debe fortalecer. Yo pongo el ejemplo, que ya lo he dicho en algunas otras instancias, y es, en la administración del Frente Amplio, básicamente de 2010 para acá, se empezó a debilitar una serie de disolución de unidades de radio de patrulla, de apoyo, de investigaciones, y crearon zonas operacionales. Ahí se perdió el territorio. ¿Por qué? Porque la administración del Frente Amplio, y que se continúa ahora, priorizó la respuesta y la atención a los eventos cuando ocurren, o la prevención para evitarlos, pero no la atención de investigación en cada jurisdicción. Y eso facilitó determinadas acciones. Pongo el ejemplo como para ilustrar más de otra forma. Si estamos hablando de salud, ¿ustedes qué preferirían? ¿Tener ambulancias y móviles y doctores que vayan al lugar cuando hay un accidente de una persona enferma? ¿O tener un hospital con emergencia, policlínicas para atención de salud, etcétera, etcétera? Usted va a decir, yo prefiero las dos, no puedo optar entre una y otra. Bueno, hay un momento acá que en seguridad se optó por una prioridad, por priorizar la respuesta y la prevención en detrimento de la investigación y la actuación del delito. ¿Qué genera eso? Que se, se quedó vulnerable el territorio a manos de los delincuentes. Los delincuentes en toda la gama, no solamente en el aspecto de venta de droga, en el aspecto de hurtos mediante arrebato, de truche, rapiñas, copamientos, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos, en el programa está mencionado en esa parte del dominio territorial, que se deben potenciar las dos, pero no vamos a hacer la marcha atrás diciendo, bueno, vamos a sacar los móviles del patrullaje o del personal que está ahí para fortalecer las comisarías. Tenemos que mantener eso y fortalecer las comisarías al mismo tiempo. ¿Que necesitamos más móviles, más personal? Sí, vamos a chocar con esa idea, ese concepto un poco liberal de que no queremos agrandar el Estado.
Bueno, no agrandemos el Estado en las cosas que pueden ser hechas por privados, pero en las cosas de seguridad, salud y enseñanza no hay una cuestión de medida, hay una cuestión de calidad. Entonces, necesitamos fortalecer. Hay un parámetro internacional que ustedes van a escuchar a muchos candidatos hablando de eso, y dicen, la medida internacional es tener un policía cada 500 habitantes. Esa es la parámetro internacional. La pregunta es, cuando me contás un policía cada 500 habitantes, tenés que dividir la población del departamento de Tacuarembó entre la cantidad de efectivo de jefatura de Tacuarembó, ¿verdad? Pero se contabiliza la totalidad. También los administrativos, los de mantenimiento, los ejecutivos que no están en tareas de combate exactamente. Tienen que contar todo lo que están combatiendo, pero al mismo tiempo no tenemos por qué ceñirnos a un estándar internacional, porque nosotros somos pocos y podemos darnos, llamémosle entre comillas, el lujo de tener la cantidad de policías necesaria para nuestra realidad, independientemente del estándar internacional. Entonces, si acá se necesita tener un policía cada 200, cada 300 habitantes, tengámoslo. Y es más, lo vamos a necesitar porque en nuestro plan, para dominar el territorio, necesitamos tenerlos. Tenemos que tener, porque las funciones de la policía deben ser las relaciones públicas, las tareas comunitarias de vinculación a la población, las tareas de prevención, de patrullaje, las tareas de represión del delito, investigando el delito cuando recién ocurre o cuando ya pasó un tiempo ahí haciendo una tarea de represión, la investigación más larga, pero todo eso lo tiene que hacer cada seccional en su territorio. Vamos a tener problemas, obviamente, porque vamos a tener que convencer, y en eso contamos a Rafael y toda la banda, para convencer al resto del Parlamento que el estado de situación actual, pero sobre todo el estado de vulnerabilidad que tenemos para las potencialidades del crimen internacional, motivan a que es necesario tener ese refuerzo. Nosotros pensamos que todavía la criminalidad internacional no tomó la decisión de colonizar el lugar. Está simplemente tomando contacto a nivel carcelario entre delincuentes locales e internacionales para tener lugares de nicho donde guardar la droga, para asegurar el transporte, ¿no? Y eventualmente pagar con droga para la operativa de los mercados nacionales en los territorios más complicados. El resto se exporta. Y para eso vamos a necesitar también escala y fortalecer todo lo demás. La policía no lo puede hacer sola. Y esto va de la mano de lo que yo les ponía al principio de la pandemia. Todos han escuchado, y en Tacuarembó seguramente lo habrá pasado, por ahí de repente se le pone un caso a otros, ¿no? Los aviones acá en el norte ingresan como peligro por su casa. Algunos aterrizan y otros ni siquiera necesario. Tiran los paquetes sin bajar. A veces nos enteramos, a veces no. Básicamente porque no tuvimos radar. Primero eso. Segundo, que aunque tenemos radar, los aviones que eventualmente pueden interceptar están en Santa Bernardino. Pero al mismo tiempo tenemos una ley de derribos que tiene un doble problema. Primer problema, que el territorio nuestro es muy chico, y si sale un avión de Santa Bernardino para interceptar a una avioneta que trae droga, la tiene que empezar a perseguir, y el protocolo, todos los pasos que hay que seguir hasta concretar eventualmente un derribo, lleva a que la avioneta, si se dio por identificada, ya salió del país y no se puede interceptar. Si va para Argentina, ellos no tienen una ley de derribo para prácticas con recuerdo. Claro, tienen más territorio, la van a derivar al país de origen de la forma que puedan. La otra contra, que cuando se hizo, que eventualmente no se tuvo en cuenta, y que en eso estamos nosotros no, en el Ministerio de Defensa tratando de modificar,
Y es que muchos países tienen la forma de cómo donar aeronaves, equipamiento, entrenamiento para los países, entre ellos nosotros. ¿Cuál es el problema? El Senado de Estados Unidos tiene una directiva de que no puede apoyar con aviones y materiales a países que tengan una red de derribo como la nuestra. Entonces, no nos podemos nutrir de aeronaves adecuadas para esa función porque la ley nuestra es muy drástica y hay una normativa en Estados Unidos que lo prohíbe. Estamos en conversaciones para tratar de revertir este tema. No quiero invadir ese campo. A lo que voy es que desde el punto de vista de la vulnerabilidad, el espacio aéreo, sobre todo en el norte del país, estamos regalados en cuanto a pistas, en cuanto a penetración de drogas por ese camino, en cuanto a avionetas, etc. Y a eso me refería cuando ponía el ejemplo de la pandemia. Si nosotros seguimos con esa situación en un proceso más largo, vamos a tener problemas mucho más serios. Porque el proceso para nutrirnos de aviones, los pilotos adecuados para ese entrenamiento, los materiales adecuados, etcétera, etcétera, implica, los radares, implica un proceso de compra y habilitaciones muy extenso. Cuando eso eventualmente se dé con el inconveniente legal que les decía, para nosotros va a ser mucho más complicado, porque la empresa criminal transnacional que ve ese mercado va a seguir utilizando nuestro nicho de vulnerabilidad. Ese es uno de los detalles muy importantes. Hay otro aspecto que es, como les decía, el dominio territorial, modificando la posibilidad de actuación de las comisarías, que eso hace tiempo que venimos insistiendo, no sabemos por qué no se cumplió. En el compromiso del país se puso ese artículo. La administración actual, como el gobierno del Partido Nacional, ha manifestado que han creado destacamentos, que han construido, remodelado edificios, pero el espíritu de la norma no era exclusivamente ese, era potencial desde el punto de vista legal, administrativo, organizacional y operativo, incrementando todo lo que es los medios, recursos materiales y humanos, y al mismo tiempo la norma para dominar de vuelta el territorio. En eso estamos en un debe y importa mucho. Nosotros vemos la situación y es tal cual. Les pongo un ejemplo. Hace unos meses atrás hubo una interpelación en el Ministerio, en el Parlamento, ¿verdad? Y allí fue invitado a hablar también el jefe de policía de Montevideo, ¿no? Que tiene hace aproximadamente 2 años que está en ejercicio, después que abordó su comando. Cuando él tomó ese cargo, el promedio de policías por seccional era de 48, repartido en 3 turnos. Después de los que están enfermos, después de los de licencia semanal, la licencia anual, muy poca gente. En estos 2 años logró incrementar en 20 y el promedio actual de policías por seccional es 68. Lo dijo hace unos meses atrás. Nosotros sacamos un artículo diciendo, bueno, al fin nos da la razón. Se lo demostró un integrante del propio Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque en ese mismo periodo en que se incrementó la fuerza efectiva en 20 efectivos del promedio de Montevideo, pasó de 1.200 formalizados a 2.600. Simplemente con aumentar el número y habilitar que se puedan seguir haciendo investigaciones más allá de lo que la norma establece. ¿Verdad? Se aumentó. Obviamente, los organismos internacionales, y hasta en medida que existe el mismo país, no le gusta tener la cantidad de procesados encarcelados. Es más, hay un dato que seguramente no es de conocimiento general, pero se lo voy a decir. ¿Cuántos presos hay en Uruguay? ¿Ustedes saben? 16.017. Bien.
y formalizado. Le voy a explicar. Después que se modificó en el 2017 el nuevo Código de Proceso Penal, que facilitó los procesos abreviados y otra serie de mecanismos para castigar, generó que hay cerca de 16.000, 15.000 y pico de gente que está encarcelada en las 26 establecimientos carcelarios del país. Pero además hay 20.000 más que están en libertad asistida o vigilada o en domicilio con prohibición domiciliaria con o sin tobillera. Hay una dirección de la Oficina del Contralor y Delegados Comisionales, digamos, que se encarga de controlar de que esos individuos estén cumpliendo con las medidas restrictivas de su libertad y que no estén delinquiendo. Bueno, en la cantidad de técnicos necesarios que tienen para cumplir esa tarea implica que cada técnico tiene que estar por lo menos controlando a 200 individuos. ¿Qué es lo que pasa? Ese control es ineficiente. Entonces, actualmente, el índice delictivo no solamente está dado por los menores y mayores que delinquen por primera vez, que son reincidentes, así como también los liberados condicionales y todos los demás que el Estado no los controla. Entonces, la medida punitiva sobre esos individuos no se está cumpliendo, por lo menos en totalidad. Supongamos que de repente por ahí de los 20.000 no sean 20.000 que tienen delinquiendo. Supongamos que sean solamente el 10%. Es todo un número, 2.000 tipos más, que siguen delinquiendo a pesar de estar en libertad vigilada o restricciones de perpetuo. Entonces, eso también responde a esa situación. La tendencia internacional es que se trate de buscar medidas alternativas para no privar de libertad. Pero acá en Uruguay el sentido no solamente viene por eso, sino también porque la cantidad de cárceles y el sistema está saturado y están en situaciones inhumanas y crueles de hacinamiento. ¿Está claro? Y eso ya ha sido observado por el comisionado parlamentario, así como los organismos internacionales. Entonces, nos deja en esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Fortalecemos el combate y eso va a llevar a que haya más presos? ¿O empezamos a seguir castigando personas con medidas alternativas no privativas de libertad? Esa disyuntiva Uruguay tiene que resolver. Nosotros decimos que si se tiene que construir más cárceles, bueno, lamentablemente que se construya, que estén bien alojados y no hacinados, que tengan las condiciones humanas necesarias. Pero no podemos seguir teniendo la población de rehén de las ineficiencias del sistema. Hace mucho tiempo, y esto usted estoy casi seguro que lo tiene que haber visto. Capaz que lo vivían y no lo sabían. Cuando hay presos peligrosos y arman problemas o tienen problemas de conducta mayores en el penal de libertad o en el CONCAR, las autoridades de esos establecimientos los sacan de ese entorno que ellos dominan y los mandan a prisiones del interior. Ahí tienen nuevos problemas con los presos locales, pero además, si esa permanencia, ese traslado se mantiene en el tiempo, detrás de él viene su familia. Y muchas veces esos ejemplos negativos se replican en los familiares, se replican en las amistades y se replican en las organizaciones eventualmente de venta de drogas que tenían en Montevideo, pero como líderes están en el interior, se trasladan a esos departamentos. Y en definitiva, esa medida administrativa termina afectando la seguridad de otros territorios que antes no tenían ese problema. Pasa en Carancho, pasó en Las Rosas, pasa en cantidad de cárceles. Entonces, ¿cómo se solucionaría? Bueno, hay que seleccionar uno o varios lugares donde crear una cárcel de máxima seguridad para ese tipo de delincuentes que afectan a toda la población carcelaria, por conflictos, pero también por extorsión, porque muchas veces esos presos son extorsionados por esas bandas en el mismo establecimiento y presionan a la familia.
Seguramente habrán escuchado, un ajuste de cuentas mataron a un individuo que hacía 10, 15 días que había salido de la cárcel. Salió de la cárcel y ya lo mataron. ¿Qué pasó? Obviamente el tipo se fue de la cárcel sin pagar el que lo extorsionaba, y aquel con vínculos afuera con los sicariatos lo mandó a ejecutar a él o a algún integrante de la familia. Eso se debe cortar, y se corta con cárceles más de la seguridad y con una cuestión muy importante. Ese individuo no se le puede privar de la visita, pero sí se le tiene que privar del celular. Con el argumento actual de que se le deja los celulares porque están pinchados por el guardián, así yo me entero de lo que planifican, fantástico, me entero de lo que planifican, pero mientras tanto los individuos saben que están siendo escuchados. Así que deben tener seguramente un código de manejo para mandar el mensaje, y la policía no va a poder detectar a tiempo y evitar el delito. Acá lo que se tiene que hacer es tener una cárcel de máxima seguridad con inhibidores de celulares, y sobre todo, de acá viene un detalle importante que tiene relación con todo. No podemos mezclar narcotraficantes y criminales internacionales con locales, porque a través de ese vínculo se genera contacto en el territorio, y o hacen santuario en los barrios nuestros, donde vienen los tipos a fondearse con documentación falsa, etc., o desarrollan operaciones de colonización del barrio con narcomenudeo a través de esos vínculos. Esa situación genera, esas dos situaciones generan problemas de seguridad al externo de la cárcel. Entonces, no es un problema del preso, no es un problema solo del Estado, es un problema de todos nosotros. Y para eso hay que tener, en esta época más que nada, las orejas bien abiertas y digamos, meterse a leer, a comparar propuestas, etcétera, etcétera, porque mucha gente que habla en esta época no habla después en el resto del periodo de gobierno. Y cuando viene a hacer estas campañas, les largan ideas faraónicas o soluciones mágicas, y acá no se trata de una solución mágica. Todo lleva trabajo, esfuerzo y muchas veces sangre. Así que recomiendo que presten mucha atención a esas propuestas que a veces largan, y todas las críticas que se dan. Desde nuestro punto de vista, ninguno, acaba de ser, me comprende la generalidad de la ley, pero se lo voy a decir así, ninguno de los representantes nacionales de Cabildo ha hecho, ni siquiera Manín, obviamente, no ha hecho ninguna manifestación que suene demagógica o sea impracticable. Son todas llevadas a cabo y necesitan un esfuerzo, y sobre todo lo que se precisa es que la seguridad no sea un botín electoral para ver quién cautiva más oídos imprevistos. Se necesita una política de Estado coordinada. Es difícil porque muchas veces los intereses de los partidos, o por lo menos de algunos partidos, no van en la dirección de los intereses del país. Eso es una opinión muy personal de los estudiantes. Hay otros aspectos que no digo que sean de menor importancia, el tema carcelario, el tema de trabajo en las cárceles es muy importante. Manuel lo ha insistido. Acá tenemos algunas contrapropuestas o oposiciones diciendo de que es violatorio de derechos humanos obligar a los presos a trabajar. Hay cuestiones filosóficas, hay cuestiones, digamos, concepciones legales que se basan en ese concepto. La posición nuestra tiene un punto de contacto internacional y un punto de contacto nacional, más allá de la concepción, como lo explica Manuel, para que el individuo no tenga ocio y tenga una forma de cómo pasar más rápido o más productivo su tiempo en la cárcel. Uruguay firmó en el año 1995 con la ley 19.643, después se la busco, pero es de 1995, donde ratificó el convenio de la OIT
de 1930, el año 29, donde en el artículo segundo dice que no se considera trabajo obligatorio ni forzoso aquel que se le aplica a una persona que esté sentenciada con condena. Una de las cosas buenas que hizo el Código de Procesal Penal es eliminar la cantidad de procesados. El proceso significa eso, es un periodo de donde se evalúa la prueba, etc. Y aumentó un gran porcentaje la cantidad de condenados. Por ende, el 80%, me animaría a decir, capaz que seguridad puede ayudar un poco más, pero el 80% de los privados de libertad actualmente tienen condenas ya determinadas. Quiere decir que hay un 80% de esos 15.000, 16.000 presos que ya tenían en condiciones de realizar trabajo obligatorio. Es más, eso era desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista local, la LUC, hay un artículo específico que estipula de que los condenados, los que tengan condena firme, pueden y deben hacer trabajo obligatorio. Obviamente, hay una limitante ahí, y es que no pueden hacer ese trabajo en beneficio de una empresa privada. Y en definitiva es el Estado el que le debe proveer esa posibilidad. Es un tema debatible, es un tema que es muy necesario. Bueno, después hay otras tareas que estamos hablando de apoyar a la interna policial, varios factores que estamos trabajando, todo el proceso de selección, seleccionar a los policías para ingresar, el tema de la instrucción, la capacitación, el sistema de ascensos, eliminar el sistema de ascenso o por lo menos restringirlo de la selección, porque aunque pueda haber sido loable una idea en principio de seleccionar gente para el ascenso, ha generado situaciones de inequidad a la interna de la oficialidad y del personal. En definitiva, se selecciona porque ¿cuál es el favoritismo? El problema es que se manejó con un criterio político, beneficiando aquella simpatía política para el ascenso, y eso complicó todavía mucho más las cosas. Otro aspecto que estamos trabajando, que ya le hemos propuesto para encarar, y es los seguros de vida de los policías. A mí me pasó en un momento, me pasó por cuestiones personales, falleció mi padre, fui a la caja policial, porque a él le contaba durante toda su vida el servicio de seguro y sepelio, exactamente. Entonces, el sepelio se cubría una parte, pero el seguro de vida del policía actualmente, en aquel momento era menos, pero actualmente está en 85.000 pesos. 85.000 pesos. O sea, en aquel entonces, cuando falleció mi padre en el 96, lo que cobramos del seguro mi madre y mis 3 hermanas era para el servicio velatorio, porque no alcanzaba lo que asignaba la caja para cubrir. Y me parece a mí que el Estado debería morirse de vergüenza de que haya una persona que cumpla 30 años de servicio protegiendo su ciudadanía y que cuando fallece, el seguro de vida para esos familiares, mucho más todavía si está en actividad, sea 85.000 pesos. Entonces proponemos que aumentar ese seguro de vida a una cifra lo más digna posible. Vamos a hacer una matemática, se lo he dicho a mucha gente, pero es así. Hay 33.000 policías en el Uruguay. A todos se les descuenta el 1% del sueldo para esa finalidad. Tanto morimos que no podemos tener una cifra mucho más digna que 85.000 pesos. O sea, ese es uno de los detalles. Hay muchos más. El tema de capacitación, preparación. Otro aspecto, espero que ninguno haya sido víctima de eso, es prevenir el ciberdelito. El ciberdelito a nivel internacional está creciendo a valores superiores al narcotráfico. Las estafas de Internet, por cantidad de motivos, fraude bancario, sustracción de cuentas, extorsión por captura de datos personales, empresas y particulares, ha crecido. Acá hay un diputado nuestro, el diputado Sebastián Cari,
que presentó un proyecto y que estuvo luchando prácticamente desde que fue origen, 4 o 5 años ya, ¿verdad? Hace poquito ya se logró que la ley de sanción indisputada, falta todavía el Senado. Es más, él mismo lo dice y nosotros lo reafirmamos, que cuando se aprueba la ley ya es obsoleta, porque el avance del ciberdelito va mucho más rápido a veces que las medidas legales que se puedan tomar. En Uruguay, además, tenemos una vulnerabilidad operativa en cuanto al Banco Central, en cuanto a la prevención de lavado de activos, en cuanto a las organizaciones policiales que se dedican al ataque del ciberdelito. Y estamos hablando solamente de factores económicos. Ni hablemos de lo que son la pornografía infantil, el tráfico de diferentes tipos de cosas. Entonces, el campo en el cual nos estamos moviendo acá en Cabildo Abierto, en nuestro equipo, que tiene gente de todas las unidades, es muy amplio. No podemos hacer un trabajo compartimentado y dedicarnos a una sola cosa. Tenemos que tratar de abarcarlo lo máximo posible. Y en eso estamos. No lo voy a hacer porque daría para hablar mucho de más, pero de todas maneras me interesa mucho escuchar y saber algunos si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte o alguna duda que tengan respecto a lo que estamos hablando. Señor Trinidad. Hoy cuando tú hablabas de la parte de migraciones, hace un tiempo hablando con personal de migraciones. ¿De migraciones? Sí, los funcionarios que han dispuesto ahí. Y algunos de ellos me planteaban este tema que decíamos, que justo digo, tú sabes, yo no lo sé específicamente, pero está la distinción entre funcionario ejecutivo, que son los que se llaman policía, y el funcionario administrativo. Sí. Y ahí hay un trabajo netamente administrativo que este compañero conocido me planteaba justamente un día. Se reunieron conmigo y dijeron, llevar este tema a Maní, no sé qué, seguramente lo va a entender. Que, claro, yo me decía, nosotros tenemos acá compañeros de trabajo que están cumpliendo funciones administrativas, pero son personal que la policía misma la está perdiendo, digamos, porque fueron personas preparadas para cumplir funciones ejecutivas e incluso cobran un sueldo en función de su supuesto trabajo ejecutivo. Y por H por B, o por contactos, o no importa qué, sí, terminan cumpliendo funciones administrativas, cuando en realidad incluso hay cargos administrativos exclusivamente para lo que es competitivo. Entonces ahí hay un tema, que esto también se pasa a cargo de todo el Ministerio del Interior, que esa cuestión de personas preparadas para estar en la calle, para hacer el ejecutivo, y que por una cuestión u otra termina entonces también rescindiendo el personal. O sea, hoy lo que tú decías, ¿no? O sea, sí. Si tenés algún panorama de eso, si en el plan que estás preparando tienes alguna idea de eso, también me lo plantea en función de ese motivo. Yo como administrativo tengo un sueldo. Acá el otro está preparado para ser ejecutivo, para esto, lo otro, tiene la misma tarea de yo, tiene otro sueldo. Hasta en esa situación se está caminando. Sí, bueno, ese problema que tú decís es un problema general del Estado y es lo que se llama los pases en comisión y la cantidad de cargos de uno u otro escalafón que cada unidad ejecutora tiene. Es un problema complicado porque no solamente abarca los aspectos funcionales o profesionales, también abarca cuestiones personales y familiares de los propios funcionarios, tanto los administrativos como los ejecutivos. En ese caso, de alguna forma, facilitaría nuestra tarea, porque si necesitamos ejecutivizar migración y ya hay gente ejecutiva de migración con experiencia administrativa, facilitaría reemplazar con nuevos cargos administrativos para suplir el trabajo específicamente administrativo y utilizar el policía que ahora está haciendo tareas administrativas siendo ejecutivo en tareas propias de migración ejecutiva. Parece un juego de palabras, pero lo que quiero decir es que el problema que tú planteas
o lo que plantea el funcionario que es simplemente, una medida administrativa de organización que ni siquiera necesita una norma legal. Simplemente con una decisión del mando del Ministerio del Interior ya se puede realizar. Lo único que necesitaría una norma sería modificar la Dirección Nacional de Migración, dándole potestades ejecutivas para entregar esa área. Pero se puede reorganizar y reestructurar todo, como se ha hecho con otras unidades policiales cuando el perfil operativo cambió, llámese la Guardia Republicana, que salió de la orden de la Policía de Montevideo y pasó a ser Dirección Nacional. Ese tipo de medidas se puede realizar en cualquier momento, simplemente con una norma modificativa de la ley orgánica policial o un decreto reglamentario, o algunas de ellas ni siquiera no necesitan una norma legal. Es una decisión del mando profesional o político para llevarlo a cabo. ¿Alguno más? Sí. ¿No sería interesante, o mejor dicho, debería ser, pienso yo, que el ministro del Interior sea alguien de la fuerza? Eso me preguntaron hoy mañana en una radio. Porque la persona que... Bueno, te voy a explicar. Le cambiaré la pregunta. ¿El ministro de Salud Pública debería ser un doctor? ¿El ministro de Ganadería sería un veterinario? ¿Qué sería cometido? Bueno, por ahí de repente estamos hablando de que como son cargos de particular confianza, necesitan una confianza política para llevar a cabo. Ahora, yo coincido con usted en gran medida en que cuando un actor político es designado para un cargo de esa naturaleza, o los subsiguientes, no solamente el ministro, sino el subsecretario, el director general de secretaría, etc., tiene además la carga de experiencia previa en el cumplimiento y conocimiento de sus fuerzas que comandan, da muchas facilidades. Porque a veces la toma de decisiones usted no va a necesitar asesores. Esa es la realidad. ¿No? Yo no le tengo que preguntar a un oficial qué opina. ¿Sí? Para una cuestión de economía de mando es mejor preguntar, ¿no? Para no ser autoritario. Pero desde el punto de vista de una decisión no necesito tomar, porque yo ya sé cómo va a repercutir, cómo bajar la orden a la directiva al plano de actuación, cuáles son los pros y los contras, cuáles son los nuevos riesgos, qué cosas tengo que considerar, sin necesidad de preguntar. Yo coincido con usted. Es más, ya hemos tenido en el Ministerio del Interior un subsecretario que había sido policía y estuvo mucho tiempo. Fue de policía de Montevideo, se llamaba Ricardo Bernal, Ricardo Bernal, estuvo en el gobierno de Valle, creo, no me acuerdo. Sí, Valle. O sea, puede ser la verdad. Pero yo me animaría a incursionar en un tema casi exclusivamente político. Y esto no lo hemos hablado con nadie de los legisladores, pero sí lo hemos hablado entre nosotros y ustedes seguramente lo tienen abortado. Manini ha manifestado en muchos casos que en el Ministerio del Interior Camilo no tiene ni siquiera el completo. Así lo ha manifestado con esa crudeza, ¿no? Hay un diputado nuestro, Sodano, lo escuché el otro día diciendo lo mismo que decimos nosotros, que opinamos nosotros, y es la próxima coalición que gane, así, debe tener un régimen mucho más coalicionista que presidencialista, ¿no? Yo sé que el concepto está de que el Ministerio del Interior es el Ministerio Político, etcétera, y por eso básicamente está en manos del Partido Nacional. Fantástico. Pero no sería mejor de que para consensuar las medidas más allá del ámbito parlamentario, sino del ámbito ejecutivo en todas las administraciones, así como en los entes públicos figuran autoridades o gente representando a todos los partidos, también los ministerios tenían esa composición. Por ahí de repente puede haber una división en los cargos principales, como hubo ahora, salud pública, vivienda, que pertenecían a Cabildo, pero al mismo tiempo, en el comando inmediato, sus
subsecretario, director de secretaría, distintos cargos gerenciales, que sean componentes eventualmente políticos con carrera propia dentro de la fuerza o de la especificidad, pero que correspondan a todos. Por ahí de repente las medidas que se toman son mucho más racionales, mucho más consensuadas. No tendríamos el componente de sorpresa de que nos enteramos de normas o modificaciones cuando llegan al Parlamento o cuando se habla en la prensa. Eso es una debilidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la otra coalición, el Frente Amplio, no quedan tan vulnerables cuando tienen diferencias. No salen a ventilar los trapos que se cuecen dentro de ellos, ¿no? Para nosotros y para el conocimiento general, parecería que el Frente Amplio es una unión monolítica, siendo que está compuesta por varios partidos. Nosotros deberíamos tener la misma coherencia operativa desde el punto de vista político. Y eso se trasunta en la respuesta que usted dice, en la consulta que usted dice. Para mi criterio, sería conveniente, no digo que todos, pero algunos de los mandos políticos del Ministerio del Interior, así como los demás, debería tener el aporte profesional de algún oficial retirado. Yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si hay respuesta a su pregunta. Sí, correcto. Sí. Señor. Yo dejo una pregunta o una sugerencia, no que nada. Si yo viniera del exterior y entro a mi Uruguay, este es un país sin control, falta control. Falta de control, caen varias cosas. Hay mediciones, por lo tanto, si fuera un deportista, lo primero que hay es controlarse. Si no hay control, se empieza a fallar, porque ya las mediciones no existen. Y sin mediciones y sin control, seguimos en el mal saber. Eso para mí, la sugerencia después de ese grupo que ustedes tienen, no quisiera que faltara control. Es que cada uno hace capas. Experiencia. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es que a ello apunta a fortalecer las fronteras y todo lo demás. No solamente las fronteras, sino todo el tránsito interno y en el territorio. Le voy a poner un ejemplo reforzando lo que usted dice. Tan vulnerables somos que la pandemia acá entraron por los aviones y los barcos y nos afectó a todos. Bueno, extrapolando ese ejemplo, en materia de seguridad ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Con 1, 2, 3 criminales internacionales que se establecen en el territorio, modifican todo el aspecto de seguridad del barrio primero, del departamento después y del país eventualmente. Y ya no tiene caso, ¿no? A ver, ¿os recuerdan la famosa fuga de Moravito? ¿No? El volumen de dinero que ese criminal mafioso manejó, que facilitó una fuga, etcétera, también generó contactos internos con criminales nacionales que facilitaron su despliegue, su santuario dentro del país, facilitaron la fuga y al mismo tiempo generó lazos, ¿tá?, que repercutían en actividades criminales en otros países con criminales que Moravito había conocido acá. Es decir, ese ida y venida en cuanto a la criminalidad también es palmariamente así entendible, ¿no? A nivel de Interpol se sabe de todos sus vínculos. En general, siempre se va atrás del problema, ¿no? Y básicamente tiene también una razón penal, porque la mayoría de los delitos se castigan cuando se consuman, no en la prevención o la potencialidad de que puedan hacer. Es todo un tema. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Falta control. El tema caminera es clarísimo. Usted va de acá para Montevideo y cuántas móviles de caminera ve. Y le estoy hablando ahora que estamos fuera de temporada. Pero cuando estamos en temporada, todas las unidades de caminera se despliegan del sur. Aumenta la población. Sí, señor. Buenas noches. Hay un tema que yo creo que usted se me vino a la mente de varios vecinos acá de Tacuarembó han planteado, es el tema de la gente en situación de calle. Que estamos en una situación que presos que son liberados no tienen lugar donde vivir. Entonces se genera esa gente en situación de calle, en las esquinas, y eso también genera inseguridad en el entorno. Sí. Porque se ha instalado en barrios, en una
avenidas principales y bueno, tienen controlada toda la zona. Entonces yo creo que eso es un globo que va creciendo porque están sobrepobladas las cárceles, hay liberación de presos, es un flujo constante, por más que no se diga, que no han cumplido la pena, y gente que no tiene ni trabajo ni un lugar donde vivir, ni cómo alimentarse. Entonces, eso yo creo que también es un aumento de la inseguridad que se está dando, creo que en todo el país, porque no solo en el barrio de Montevideo, sino también acá ya lo empezamos a ver con más frecuencia, y incluso gente que no es del departamento. Sí, entiendo perfectamente. Creo que también las políticas sociales van encadenadas con todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay una medida que se ha tomado, digámoslo, recientemente, que lo vemos muy positiva, y es la siguiente. En el Ministerio del Interior existía la Dirección Nacional de Liberados, ¿no? Que se encargaba de hacer la vigilancia o atender al liberado inmediatamente, tratar de conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Actualmente esa dirección pasó a depender de MIDES, ¿no? Entonces, esa es una medida para tratar de evitar esas situaciones que usted dice. Lo que usted dice tampoco nos llamativo, no nos llama la atención, pero se lo voy a mencionar con un ejemplo que hasta suena irónico. Hace poco la gente del barrio sur y del Palermo y del Cordón, Montevideo, se quejó de la cantidad de gente liberada de coches que vivían en la calle. Ahí ya hay un componente filosófico también que impulsaba a algunos integrantes políticos de la Intendencia de Montevideo diciendo de que la gente tenía la libertad de poder vivir en la calle si quería. Bien. Hay una ley que se impulsó para internet exclusivamente, pero necesita un diagnóstico de un asistente social, un psicólogo y un médico que establezca que ese individuo está corriendo riesgo de vida de permanecer en la calle. Pero le pongo lo irónico del tema. La gente de los barrios se quejó de la cantidad de gente que está en esas condiciones. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la mayoría de los refugios y comedores y hospedajes de los individuos están ubicados en esa misma zona. Entonces, lo que debería ser y es en realidad una solución para ese tipo de personas que compartimos todos, genera al mismo tiempo esa dificultad en el aspecto objetivo y subjetivo de seguridad del barrio. Porque lo que usted nota acá, lo está notando en todo el país y obviamente hay que encararlo. No es un tema exclusivamente de seguridad, pero sí es muy importante que la seguridad esté involucrada, porque no podemos generalizar y decir de que todos los individuos que están en la calle una vez que son liberados de la cárcel porque tuvo la oportunidad de delinquir y fue cumplido su condena, puedan llegar a hacerlo. Pero la policía y el vecino deben estar muy atentos a estas circunstancias, porque a veces el delincuente es consuetudinario, habitual, y otras veces es ocasional. Cuando se le da la oportunidad lo hace y si no se le presenta lo hace. Entonces, sea cual sea la razón, hay un componente social. El Ministerio hay una parte que se está trabajando en ese sentido, que es lo que se llama las estrategias preventivas, focalizadas en prevención, para apuntar a las causas del delito. Nosotros también tenemos una visión compartida con el Ministerio del Interior en ese sentido. En general, la policía, la fuerza pública actúa con las consecuencias de determinado tipo de políticas fallidas en materia de educación, de asistencia a la primera, segunda y tercera edad, etcétera, y a veces trabaja más con las consecuencias que con las causas del delito. Pero el Estado en sí, como entidad, digamos, basada en lo que se llama el contrato social, es decir, nosotros le damos la potestad a determinados representantes que administren nuestro gobierno y manejen con determinadas políticas que aborden a través del Ministerio o ente cada uno dentro de su materia.
Obviamente, pensamos nosotros, y hay una de las directivas que la encaramos en ese sentido, que debe haber una mancomunión y redes. Es decir, no seguir trabajando en la policía exclusivamente en las consecuencias del delito, sino involucrarse en las causas. Y la gente que está, miles, salud pública, etcétera, no dedicarse exclusivamente a ese tipo de situaciones, sino también que se involucre con la seguridad. Ese lineamiento estratégico de seguridad tiene que redundar en el beneficio de la ciudadanía. Pero a muchos también de este aporte que están haciendo ustedes, hay que hacerlo saber, preocupar y salir a encarar al político, decirle a Rafael, que es que incluso está acá. Digo Rafael porque está acá. Pero a cualquier digamos, legislador que aparezca por acá, sea el partido que sea, tiene que estar encarado así. Hay un ejemplo que me voy a meter en una materia que no estoy seguro, pero creo que es así. En Estados Unidos, los representantes de los distritos electorales tienen una conexión directa con el elegido, ¿no? Y eso, a veces, por ahí de repente, no se ve que sea una mecánica general. Seguramente cuando nombran a los diputados, una vez que terminan las elecciones, empiezan a ver caras desconocidas que nunca vieron, no saben quién los votó. Hay otros que sí. Entonces, sea cual sea el origen, o sea cual sea la situación, una vez que yo sé que el diputado de mi departamento es diputado federal, bueno, vamos a tomar contacto, no importa de qué origen político, porque el interés general es el interés general de todos, el bienestar de todos. ¿Alguna vez? No quiero ser muy extenso en la situación. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Una consideración y una pregunta. Nosotros, en las últimas elecciones de Ecuador, nos premiaron por un viaje para hablar como observadores. Se ve que se bajaba varios y me tocó a poquitos días anteriores a las elecciones habían nada más y nada menos que asesinado un candidato presidencial en Villavicencio, porque en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de ponernos en contacto con todo el espectro político y con los ciudadanos de Ecuador, y uno veía que Ecuador es un país que hace 5, 6, 8, 10 años era exactamente como Uruguay, y hoy se ha transformado en un país tomado por el crimen, por el narcotráfico. Y la pregunta ahora va, ¿qué tan permeables o qué tan vulnerables somos a que la clase política, cuál es además la consideración? Porque yo creo que ahí hay una línea también sumamente importante, la clase política esté permeada por la iniciativa narcotráfica. Bien. Bueno, es una pregunta que hasta ahora no lo podemos responder afirmativamente, que Uruguay esté en ese contexto. Igual es bueno mencionar esto, que seguramente, estoy seguro, todo lo deben haber escuchado. Existe algo que se llama el Foro de San Pablo. ¿Han escuchado eso? Como de no, El Foro de San Pablo tiene un documento del 2017, búsquelo, muy esclarecedor. En 2017, cuáles son las conclusiones y las estrategias para desarrollar con todas las agrupaciones, organizaciones sociales y políticas de izquierda para lograr hacer el socialismo y el comunismo una gran confraternidad y colaboración internacional. ¿Qué es lo que pasa? Los métodos para desestabilizar algunos países son los más creativos e imaginativos. No tienen parámetros de decir, bueno, si el método para desestabilizar Ecuador es hacer que sea colonizado la zona selvática con el territorio
venezolano y colombiano como guerrilleros, guerrilleros, o lo que se llama el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana con nexos con el gobierno de Venezuela, para exportar primero la situación de conquistar territorios para el socialismo, generando desestabilización. Ha pasado Chile, después de esa situación, ganó la izquierda de Chile. Lo primero que se hizo fue, y es un método que utilizan en todo lado, es tratar de modificar la Constitución para que la forma de cómo operar tenga un cariz legal, habilitado por la ley, que todos votan. Entonces, la pregunta que tú haces es, si estamos vulnerables actualmente, estamos vulnerables. Las normas legales, sobre todo en prevención, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exacto. Mi opinión es que no ofrecen tantas vulnerabilidades desde el punto de vista legal, sino en la dirección de lo que decía el señor. Un detalle que nosotros no sabíamos y descubrimos hace poco es que esa secretaría que se encarga de investigar las operaciones sospechosas de lavado de dinero, etcétera, etcétera, y financiamiento del terrorismo, está compuesta por todos técnicos que muy pocos pertenecen al Senado. La mayoría son comisión de otros lugares. ¿Qué pasa el día que algunos técnicos se resuelven y digan, no, bueno, pues ya estamos aburridos de esta tarea, no nos damos rodilla? ¿Cómo no? Se queda sin control. Entonces, esa situación de vulnerabilidad en ese campo se replica en la misma que tú decís. Porque el financiamiento de los partidos políticos es una ley que no puede ser que tenga tanto tiempo en discusión. Siempre, en todo general, pero también políticamente, no solamente hay que ser, sino también parecer. Porque la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que se demore tanto? Es porque no queremos saber quién hace los aportes y qué viene a cambio para financiar un partido político. Nosotros en la Revolución de Montevideo estamos pagando un sufrimiento, hacemos un descuento propio de cada uno y ahí tomamos conciencia de lo que se exige económicamente para poder llevar adelante la educación, que es muy complicado. Pero al mismo tiempo, y yo creo que por esa situación pasaste, porque te tengo como persona de bien, es que si alguien te ofrece dinero para apoyar tu educación, vos le vas a decir, la creo que no te estoy garantizando nada de futuro. Esto es solamente disfrutar de la patria. Ahora no ha aparecido ningún. La pregunta es si todos tienen el mismo parámetro. Entonces, viendo algunos especímenes que aparecen en la televisión por ahí, me viene la duda si todos tienen la misma limitación de honestidad y ética para este tipo de situaciones. No quiero alargar ninguna subjetividad de algunas políticas de campaña que están muy exageradas económicamente. Pero vamos a ver. No soy que respondido. Sí, muy bien. Ingeniero Amarillo. Un pequeño comentario, a ver si coincidimos un poco. Nosotros fuimos criados en una época en que el policía era amigo del ciudadano de bien. O sea, era el respaldo que teníamos, como usted le decía, si vamos, nos ataca la policía, bienvenido, que me ataque, que me controle, me pida los documentos, o sea, lo aprobado. Yo digo que todas las fracciones políticas que van a concursar con las elecciones están preocupados por la seguridad. Yo lo que digo es que no están preocupados por el respeto a la policía. El ciudadano uruguayo le perdió el respeto a la policía porque el policía está agarrando a un ciudadano y le dice, no le pegue, es menor. ¿Y qué le dice? Santito le dice, quieto. No habría que hacer una campaña por respeto a la policía. Que la policía es la que va a prevenir el delito, es la que está de acuerdo, porque vos no vas a escuchar, están todos de acuerdo.
con que la situación está horrible. Pero nadie respeta a la policía, ni la cuida. Porque lo ven en las últimas manifestaciones, enseguida le gritan a la policía. Si la policía actúa en el cielo, le escupen, la atacan. Entonces, ¿cómo vamos a lograr? ¿Qué ánimo va a tener ese policía para ir a trabajar si no es respetado? Que no pasa en Brasil, muy cerquita. Sí, Pasa eso. Pero son santas palabras de policía de respeto, porque si no, cobran al contado. Entonces yo digo, porque acá a mí me llama la atención, se lo he discutido en algún programa con otros integrantes, ¿no? Están todos preocupados por la seguridad, pero nadie respeta a la policía. ¿Y qué seguridad vas a tener? No habrá que hacer una campaña desde las escuelas, los liceos, que la policía está al servicio de la población de bien, que hay que respetarla. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted. Le voy a decir un poquito de historia o de perspectiva con respecto. Hay un hombre que ahora está enfermo, ¿no? Y en el 2010, cuando asumió la presidencia, hay una frase que hizo el eslogan que decía educación, educación, educación. A lo largo de este periodo, lo que se ha hecho fue involucionar el aspecto educativo. Pero no solamente desde el punto de vista de las organizaciones o entidades públicas y privadas, no tanto privadas, pero más públicas también. Se ha fortalecido mucho la parte gremial, ¿no? Está bien que luchen por sus derechos, etcétera, pero no en detrimento de la educación de los niños. Al mismo tiempo, hay un debilitamiento del concepto de lo que se llama la patria potestad. Los padres esto es muy subjetivo, pero nosotros notamos que cuando los padres no ponen los límites a tiempo, el niño, el joven, llegado el momento, va a salir de sus cabales y el que le va a tener que poner los límites es la policía o el Estado o la justicia. Y cuando lo hace, no lo hace con el componente de amor que debería ser originario de los padres. Es muy importante ese guía. Nosotros notamos que obviamente ha habido un momento de la percepción o la predisposición negativa con los policías. Hay mucho tema, muchas temas para cortar. Hay una cuestión también que influye así, atravesado la verdad, y es lo siguiente. Las redes sociales, todas las redes sociales, sobre todo las que manejan la juventud, el internet, todo eso, salen a publicitar cualquier operación policial. Uno se hace famoso por videos, hacen memes, fotografías ridiculizando al policía que actúa de tal forma. Y eso obviamente va socavando de a poquito, o todos los días, la imagen de autoridad del policía o de cualquier referente que tenga algún tipo de autoridad. Llámese director, maestra, o profesor o profesores. Es decir, esa situación forma parte de algo que muchas veces se busca y es desmoralizar y desacreditar a instituciones. Porque yo haciendo eso logro que las personas sean menos educadas y mucho más manejables por gente malintencionada o para sacar rédito de otro tipo. Entonces, el detalle de lo que usted dice, obviamente pasa así por una campaña de sensibilización que se puede llegar a hacer para lograr que la policía cambie, que la gente cambie su visión de la policía. Pero también va mucho de la imagen de que el policía pueda ser digno de ese respeto. Entonces, obviamente se tiene que trabajar mucho en ese sentido y se debe empezar de chiquito, con la familia y con la escuela. Miren, la mayoría de los que estamos acá, no todos, pero peinamos caras y seguramente habremos experimentado en su momento qué pasaba cuando llegaba una carta de la maestra quejándose de nuestra conducta, llegamos a nuestra casa. ¿Ah?
y al mismo tiempo implicaba una conexión casi a diario entre la escuela, el liceo, etcétera, etcétera, con los padres. Ese vínculo se ha debilitado y no se cumple. Y se piensa de que la educación del niño es obligación del Estado de educar, ¿tá? Pero se debe empezar primero educando en la casa en valores y en principios, para que después toda la otra rama de enseñanza se distribuya en donde debe ser, o reforzar los valores y principios que se traen de la educación. Es muy complicado el tema, obviamente, pero vamos siempre al mismo tema. Vamos que el Estado y la sociedad en su conjunto deben mantenerse interconectados para que todos apunten el barco hacia el mismo destino. Y eso a veces no se da, porque se empiezan a haber disputas o intereses contrapuestos, y por ahí de repente no estamos todos enmarcados en generar una onda de respeto a la policía. Por ahí de repente estamos apuntando exactamente todo lo contrario. Lo vemos a diario. Las redes sociales, se me olvidé decir, el celular importa mucho también. Importa mucho, porque a veces cuando se va a jugar un hecho de actuación policial, no solamente es público, sino que la justicia utiliza ese medio de prueba, a veces fraccionado, porque no se tomó la totalidad del evento, sino una parte. Bueno, lamentablemente son las reglas de esta situación actual. Y hago la última apreciación. Primero tenemos que analizar las causas. Educación, lo se dijo. Respeto, que falta. Hemos educado a lo que se decía. La de una de la anciana, la señora embarazada, todo ese tipo de cosas ya viví. Por eso yo le insisto que falta educación, respeto, parte de la familia, parte. Debo reconocer que en mis años de experiencia, el Partido Comunista nos ha demostrado su organización, que usted ya lo sabe mucho más que yo. Por eso lo digo en su pensamiento. A mí en eso, esa falta de control que le estoy diciendo, me dice todo esto, y también todos estamos acostumbrados a que el lunes. Y no el diario del lunes. Todos somos ejecutores. Todo este escenario se nos prepara el cuadro y ni intervenimos nosotros. Pero sin embargo, opinamos. Está toda la ley. Por eso quiero terminar para decirle, ella debe conocer la organización del partido. Los urbanos no somos así, mejor dicho, los restantes del Partido Comunista no somos así. No estamos educados para esa forma. Yo estuve participando y un compañero que era comunista, nosotros sabíamos mucho más que yo de los demás. Todo, sabían todo. Cuando estaba en la desierto. Sí, por eso digo que ustedes saben mucho más que yo, por supuesto, pero la falta de control. Vuelvo a decir. Y para terminar, cuando uno vive, se da cuenta de que se está perdiendo, no puede organizar nada. Nuestro país es un tesoro. Y le digo que todos nosotros vamos a sacar la licencia de conducir. Su licencia, ¿cómo se llama? Su licencia. De conducir, ¿cómo se llama? La de hoy. Usted ve falta de control. La libreta. Sí, no es libreta. Esa no es libreta. La libreta era la procedimiento. Sí. Ya pasaba por la licencia de conducir. Hicimos una organización para eso y terminamos con qué? Por el Diego y el yo. Y cada uno quiere poner la impronta. Permiso nacional único a nosotros. Y sin embargo, estamos en mañana y fuimos formados por profesionales. Y sin embargo, era Montevideo y el interior. Bueno, ¿Entiendes? Y seguimos igual a ver, a pesar de todas esas fallas que nosotros vemos y palpamos, hay una reserva ciudadana muy importante. Yo viví toda mi vida en Montevideo y se detecta claramente que la reserva
moral y ciudadana está en el exterior. Menos mal, ¿no? Es más, la otra vez me preguntaban, hablando de aquellos que entraban profesionalmente en la policía y aquellos que entraban con la pura necesidad económica, cuál era el grado de comportamiento de uno y otro. Y en realidad es muy notorio cuando el policía, sea oficial o sea por su subalterno, proviene del interior, tiene otra carga de lo que ha vivido y valora mucho más la oportunidad. Ojalá fuera mucho más generalizado eso en todo el territorio, inclusive en la zona agropecuaria, que no lo es en general. O sea, con esto quiero resaltar de que acá en Uruguay no está todo perdido porque existe el interior, ¿no? Y lamentablemente tenemos que seguir luchando para recuperar terrenos que se han perdido. Bueno, las ideologías que nos vienen del exterior, sobre todo eso que se llama el globalismo. Sí. Capaz que usted no vivió el mayo francés. No. Yo sí, Ajá. con 12 años. 12 años. Sí, esto es todo consecuencia del mayo francés, del año 68. La revolución sexual, donde famosos catedráticos que terminaron todos en la Universidad de Estados Unidos incitaban a escupir a los padres, pegar a la policía, insultar a los profesores. Con todas las variantes, ¿no? Sí, señor. Hacer el amor en la calle, etc. Luego vino la cumbre de Naciones Unidas, Bucarest, un delaboreo de Occidente con el comunismo soviético. Y después que cayó el cuco de la Unión Soviética, nos vienen las cumbres de la UNESCO. Todo esto que estamos viviendo se lo debemos a la ONU. Por eso lo dice el general Canini, debemos recuperar soberanía. Exactamente, es verdad. Voy a hablar criolladamente. Esta posición que estamos viviendo no la trae del norte. Del orgullo del norte, como decía que Herrera. Sí. Entonces, tenemos que dar una batalla de David contra Goliat. Pero creo, como dice usted, que no está todo perdido y que podemos dar la batalla. No, y también hay que tomar conciencia de lo que se llama la Agenda 2030. La conozco muy bien. Y el foro de San Pablo se ha trasladado a la conferencia de Puebla. Sí, el grupo de pueblo, exactamente. Claro. El tema que. Y volvemos a elegir los ladrones. El documento es en la asignación. Sí, totalmente. Así que no está todo perdido. Hay que recuperar la familia. Hay que recuperar la enseñanza, más que la educación, porque la educación es cuestión de la familia. La complementa la escuela. El problema es que. Y todo eso incide en la seguridad. Exactamente. ¿Sabe lo que pasa también? Un componente muy importante es que todos esos enemigos de la vida ciudadana, etcétera, no tienen idea de lo terco que podemos llegar a ser nosotros. Sí. ¿No? Porque si ellos son obstinados en hacer el mal para su propio beneficio, nosotros también somos obstinados para hacerle difícil la tarea. Eso está muy bien y hay muchas reacciones en el mundo, afortunadamente. Sí. Una de ellas somos nosotros. Vamos a ver. Siguiente. Sí, yo, o sea, ya lo que me han comentado acá, pero lo que veo que, o lo que vemos, no lo está por decir, es que estamos viviendo una situación de seguridad que 25 años atrás no vivíamos, ¿no? O sea, hoy estamos prácticamente en la par, no le voy a decir a la par porque no estoy videos, pero es muy parecida a la situación que se está viviendo en Montevideo. Hoy usted no puede estar con un celular en la calle a las 3 de la tarde, acá en la Caracol, porque se va a piden a comerse a poner armas a las 5 de la tarde, o sea, pleno centro acá, una vidriera a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, pero una cosa, yo pienso que si reforzáramos
la Republicana, que es una fuerza que dependiente del Ministerio del Interior, o sea, y sacar un poco la policía común, vamos a decir, guardia civil, y poner la republicana. Yo pienso que acá se podría cambiar mucho, y a corto plazo, porque no puede ser que estamos viviendo de rey. Hoy no hay de cama, no hay de alarma, no hay de reja, no hay nada. Les importa tres pepinos a ellos. Entonces, bueno, el problema es mucho más amplio que te dicen, porque la pregunta sería la siguiente: ¿qué pasa cuando el policía, normalmente sucesional o de la republicana, le pide a una persona que rompió una vidriera y se robó un pantalón? ¿Perdón, lo último? Que se rompió una vidriera y robó un pantalón. Sí. ¿No? O le arrebató un celular a una chica. Sí. Sí, no, porque la policía, digo que hay un daño que a veces no se ha certificado, y es que el nuevo código de proceso penal de 2017 de Fiscalía facilitó cantidad de medidas que no son punitivas, y las que no son punitivas no son efectivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted a veces, el policía está dejando el parte de la actuación, están dando cuenta al fiscal de ese hecho policial, de ese hecho delictivo, y el individuo se va antes de que el policía termine el marzo. Entonces, ni siquiera hay una restricción en la permanencia de ese individuo, porque no podemos esperar a terminar la actuación. Espero que sea. Código también Parlamento Nacional. bueno, el Código de Proceso Penal tenemos que hacer acuerdo y está la política, realmente, ¿no? Uno lo que todo. Bueno, gente, yo quiero finalizar con un gran aplauso y